Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andeli Suri, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión me encuentro en una cafetería con vista al mar, a la cual me gusta mucho venir a leer la palabra de Dios. El día de hoy me acompaña mi pequeña gatita, un angelito. Muchas personas buscan a Dios y leen la Biblia intentando conseguir algún mensaje para nosotros. Pero si no sabes cómo estudiar la Biblia o cómo leerla, no podrás descifrar su palabra. Para ello, te recomiendo que aprendas a identificar primeramente las partes de la Biblia. A lo largo de la vida, el ser humano siempre ha sentido la necesidad de saber de dónde proviene, cuál es su objetivo en el mundo, cómo inició todo, cómo va a terminar. Esto ha llevado a que busquen las respuestas en cosas del mundo o diferentes fuentes, personas e incluso consultando el ocultismo para hallar respuestas. Lo increíble es que las respuestas a todo esto se encuentran en la verdad, en un solo lugar, la palabra de Dios. Y como Él es todopoderoso, sabía que nosotros tendríamos la necesidad de saber la verdad y por eso en su misericordia nos deja este libro maravilloso. Pero principalmente nos deja este libro maravilloso para conocer la salvación que nos dio a través de su Hijo Jesús y mostrarnos nuestra verdadera condición en este mundo. Mis queridos amigos y hermanos, les agradezco una vez más se encuentren en mi canal. Sean bienvenidos a este nuevo mensaje, el cual anhelo sea de bendición para su vida. Quiero agradecer a cada uno de ustedes quienes se han suscrito al canal, anhelando que cada contenido sea de bendición en su caminar. Y aquí, si aún no te has suscrito, te invito a pasar por los videos, a escuchar con atención el contenido de estos y si es de edificación para tu vida, porque el trabajo que hago es única y exclusivamente para la gloria de Dios, para llevar el evangelio como Él ordenó. Y con esto te invito a suscribirte al canal para ayudarme a llegar a más almas. En esta ocasión he realizado este video para explicar qué es la Biblia y cómo estudiarla. Mi nombre es Andeli Suri. Te invito a quedarte hasta el final de este video. Vamos a comenzar. La Biblia es un texto que está compuesto por distintos libros, pero no se debe leer de manera cronológica. Es decir, que no se debe leer del Génesis al Apocalipsis, como muchos lo pensarían. La palabra de Dios está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito antes de que Cristo viniera a la tierra, encarnado Dios mismo en la persona de su Hijo Jesús. Y el Nuevo Testamento está escrito a partir de que Jesús viniera a la tierra encarnado. Cuando digo encarnado me refiero a la divinidad de Dios en un cuerpo físico de hombre. Esto es el significado de Emmanuel, Dios con nosotros. Para las personas que quieran comenzar a descifrar los misterios de la Biblia, deben comenzar a leer la palabra en el Nuevo Testamento, el cual comienza con el Evangelio según San Juan. Este es el Evangelio de Juan, el cual vas a encontrar después del libro de Lucas y antes del libro de los Hechos. Ahora bien, ¿qué es la Biblia? La Biblia o las Santas Escrituras es un comprendido de 66 libros, los cuales fueron escritos en un periodo aproximadamente de 1500 años. Como autores tiene a 40 personas y la mayoría de cada uno de ellos no se conoció en ningún momento entre sí.
Su nombre viene del vocablo biblos en latín, el cual significa libro de los libros. Lo maravilloso de la Biblia es que, aunque sus autores no se conocieron y sus libros fueron escritos en momentos distintos y años completamente separados, estos mantienen una línea cronológica consistente que se ha podido comprobar con el paso del tiempo. Es el texto más antiguo que existe en la humanidad, de los que se tengan registro arqueológicos y filosóficos. La Biblia es la que contiene la revelación del pensamiento de Dios para nosotros, los seres humanos. También nos revela de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. No hay ningún texto en el mundo que haga las afirmaciones que hacen las Santas Escrituras, las enseñanzas divinas que tienen las Sagradas Escrituras. Los que afirman tener las verdades a estas interrogantes en el mundo solo tienen teorías, la cual se define según la Real Academia Española, lo cual son instituciones meramente humanas. Y siendo que el humano es meramente imperfecto, no podemos confiar en ellas, pues son únicamente conocimientos especulativos considerados con independencia de toda aplicación. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia y de dónde viene su inspiración? Las Santas Escrituras son un texto que no fue escrito por inspiración o imaginación humana. Cuando leemos la Biblia, encontramos que el tema se basa en cuál sería el plan de Dios para la salvación de la humanidad por medio de su Hijo. ¿Y salvarnos de qué? Es por esta razón que no se le puede dar cualquier interpretación humana o individual a la Biblia, ya que podemos cometer el error de especificar algunos textos de manera incorrecta. Esta aclaratoria la hace el apóstol Pedro cuando nos indica lo siguiente. En 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21, nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendido primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Este versículo hace referencia, en primer lugar, que la Biblia es la única luz dentro de tantas tinieblas en el mundo. Filosofías falsas y sectas que existen en su mayoría solo para lucrar con el dinero de la gente, incluyendo a muchos que se autoproclaman como cristianos o con títulos clericales como pastores, profetas, apóstoles, y su único fin es beneficio económico. Como decía el Señor Jesús: lobos vestidos de ovejas, por sus frutos los conoceréis, ya que ellos no predican la verdad, únicamente predican fábulas que alegre o agrade la imaginación y las emociones de la gente, para con esto recibir dinero a cambio. Es por esto que los verdaderos hijos de Dios, las vírgenes con aceite y no las insensatas, debemos refugiarnos en las Santas Escrituras hasta que Jesús vuelva por segunda vez, en lo que llamamos y conocemos como la esperanza bendita, el arrebatamiento o el rapto. En segundo lugar, el apóstol Pedro deja claro que la interpretación de la palabra de Dios no puede ser privada o interpretada por seres humanos desde sus propias concupiscencias, ya que la Biblia fue escrita por medio de inspiración del Espíritu Santo, por lo que necesitamos a Dios y al Espíritu Santo en nuestra vida para poder entenderlas y poderlas entender en el mensaje que nos tiene. Por tanto, la Biblia, al ser inspiración de Dios,
Es un texto que se revela, no se interpreta. Esto quiere decir que por nuestra condición humana de pecadores, tenemos muchas limitaciones en nuestra mente, lo que hace que lleguemos a un punto de entendimiento, mas no de sabiduría. La sabiduría que necesitamos para conocer cómo estudiar la Biblia nos las da el Espíritu Santo, solamente Él, el Espíritu de verdad, como consecuencia de que nosotros hayamos creído en el Evangelio. Esto es las buenas nuevas, que Cristo murió por todos tus pecados en la cruz, dándonos el perdón de los mismos y librándonos de la condena eterna que nos llevaba al infierno, a pagar nuestros propios pecados con nuestra alma. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 nos dice lo siguiente: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Para entender cómo estudiar la Biblia, debemos pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para entender sus escrituras, ya que los 66 libros se compenetran entre sí. Por eso hay que escudriñarlos y estudiar palabra por palabra. Todas las cosas que los judíos no entendieron en el Antiguo Testamento, el Señor se las reveló en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento encontramos profecías que se cumplirán en estos libros y en nuestros tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Las Santas Escrituras para nosotros, los verdaderos creyentes, es el manual perfecto para establecer nuestra manera de vivir, sabiendo que tenemos una naturaleza de pecado, la cual nos impide completamente dejar de pecar, ya que incluso en 1 de Pedro 3:21, Dios nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, es decir, el haber sido salvos, el haber recibido al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, después de habernos arrepentido y haber creído en el Evangelio. Pero nos dice el apóstol Pedro que no nos son quitadas las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esto quiere decir el comprender que somos pecadores, que nunca vamos a dejar de pecar. Y esta conciencia hacia Dios es alinear nuestros pensamientos a lo que Dios dice de nosotros, por la resurrección de su Hijo Jesucristo. La Biblia nos enseña cuál es el camino que Jesús quiere que transitemos. En las Escrituras igualmente se nos enseña cómo podemos regresar al Señor, si es que aún siendo salvos nos hemos desviado. Y si Dios ha tenido misericordia de aún no disciplinarnos, sino que ha tenido paciencia, es necesario volver a las Escrituras y confesar nuestros pecados. Por último, aquellos que ya hayan sido salvos y que hemos entrado a este camino que Cristo quiere que transitemos, que es el camino estrecho, el que lleva a la vida eterna, en el cual sabemos que aún caminando por este, no podemos dejar de pecar, porque nuestros cuerpos no han sido transformados a este cuerpo celestial. Y el apóstol Pablo nos dice que nuestro cuerpo físico como seres humanos es donde se encuentra el pecado. Él nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es el reconocimiento de que el pecado está en nosotros. Como ya hemos aprendido, la Biblia es un texto maravilloso, el cual posee unas características únicas como ninguna. Sin embargo, las Santas Escrituras no solo nos muestran o nos enseñan las cosas acerca de Dios.
La Biblia, gracias a la unción que tiene por medio del Espíritu Santo, nos transforma el pensamiento y la vida a los seres humanos. Nosotros, los seres humanos que ya hemos sido salvos, sabemos que mientras estemos en la tierra se nos van a presentar distintas turbulencias que nos van a mover. Sin embargo, sabemos que tenemos de nuestro lado un abogado, el Señor Jesucristo, quien nos sostendrá como de roca para no caer o desfallecer, porque tenemos una esperanza en Él, la vida eterna. Nuestras inquietudes de la índole que sean pueden ser atendidas por distintos versículos o pasajes bíblicos, mientras que te mantengas con la fuerza que solo Dios te puede dar por medio de su Espíritu Santo. Ten la seguridad de que el mensaje de Dios transformará tu vida y de igual manera te usará a ti para llevar el Evangelio y transformar la vida de otros. El Espíritu Santo le da varios nombres a la Biblia porque no sería suficiente darle este título a este texto sagrado. Dentro de las Sagradas Escrituras podemos leer los otros nombres que Dios le concede, como la ley, los mandamientos, el temor y los juicios de Jehová. Todas estas descripciones forman parte del poder que tiene la palabra para cambiar nuestros pensamientos y por tanto nuestra condición de estar condenados a no estarlo. Como nos dice el Señor, aquellos que estaban muertos, pero han resucitado, han pasado de muerte a vida. Permíteme mostrarte que existen 3 fundamentos que debemos tomar en consideración antes de comenzar a estudiar la Biblia. Estos fundamentos son los siguientes. El número 1, la Biblia es un libro sellado. Esto se refiere a que para poder entender las Santas Escrituras, la persona debe reconocerse como pecador a sí mismo, el arrepentimiento genuino delante de Dios y creer que Cristo ya ha pagado todos sus pecados en la cruz. Con esto, la persona es sellada con el Espíritu Santo de Dios, quien le dará la sabiduría para quitar los sellos de la palabra. Esto se debe a que nuestra capacidad de entendimiento como seres humanos es limitada, y para poder entender cada una de las maravillas que tiene el Señor para con nosotros, debemos dejar que Dios nos lo revele, para ser tocados por el Espíritu Santo y entender así las Sagradas Escrituras. Una persona que no tiene estas características, que no se ha reconocido en el arrepentimiento genuino, que no ha creído en que Cristo pagó por todos sus pecados y sigue dependiendo de sus propias obras, creyendo que tiene la capacidad para agradar a Dios por sus propios méritos, es decir, una persona que no ha sido sellada por el Espíritu Santo, leerá la Biblia y la entenderá de manera superficial, así como si estuviera leyendo cualquier historia, pero no entenderá el verdadero mensaje de salvación que tiene Dios para cada uno de los seres humanos, desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25, nos dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es importante que entendamos que cuando queramos aprender cómo estudiar la Biblia, debemos hacerlo con una actitud humilde, orar antes de abrir las Escrituras. El Señor nos pide que cuando busquemos su voz, que cuando lo busquemos a Él, lo hagamos de corazón. Esto se refiere a que lo hagamos como si no conociéramos nada, para no encontrarnos con prejuicios previos, los cuales pueden ser impedimento o evitar
que entendamos y rechacemos de esta manera la palabra de Dios. El segundo fundamento que debemos conocer antes de estudiar las Escrituras es que la Biblia solo puede ser revelada por el Espíritu Santo. Jesús sabía que a la hora de su muerte los apóstoles sentirían un vacío y sus espíritus estarían acongojados por todas las cosas que enfrentarían. Por eso, antes de ser traicionado por Judas Iscariote, Cristo les prometió que Él intercedería con el Padre para que fuera enviado el Espíritu Santo que llenaría su lugar mientras se prepara su segunda venida. El Espíritu Santo es el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas que nos enseñó Jesús mientras estuvo en la tierra. Cristo nos prometió que no estaríamos solos y lo cumplió a través de su Espíritu, ya que todos los días, como verdaderos creyentes, tenemos con nosotros al Espíritu de verdad, con la única condición de mantenernos firmes, de mantenernos en oración y de mantenernos leyendo las Escrituras. El tercer y último fundamento que debemos conocer antes de comenzar a estudiar las Escrituras es la humildad y la mansedumbre que debemos tener para estudiarlas. La humildad es una de las cosas que tenemos que tener a la hora de buscar cómo estudiar la Biblia, ya que somos seres humanos que tenemos muchas limitaciones. Por otro lado, el Señor nos muestra en su palabra que es necesario que también tengamos la mansedumbre, la cual se define como docilidad, que es no ser soberbio, para recibir cada una de las enseñanzas y revelaciones que nos provea el Espíritu Santo de Dios. Conociendo estos tres fundamentos, debemos saber cuál es la necesidad de estudiar la Biblia. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, anhelamos acercarnos todos los días más a Dios. Y si tú no sientes esta necesidad, ora a Dios, ora al Padre, pues Él es quien da el hacer como el querer. Y cuando vemos cómo estudiar la Biblia, nos damos cuenta que es necesario para varias facetas, las cuales conllevan el crecimiento espiritual. Una de las razones principales por las cuales debemos estudiar todos los días la palabra de Dios es porque de esta manera crecemos fuertes espiritualmente hablando. Es decir, pasamos de tomar leche a consumir el alimento sólido. Es necesario que leamos el mensaje y la palabra de Dios todos los días para no debilitarnos en espíritu y hacer crecer nuestra fe. Cuando nos apartamos y dejamos de leer las Escrituras, sin importar la razón, nos vamos alejando día con día de Dios. Eso hace que nos volvamos vulnerables ante los ataques del enemigo, de Satanás. Cuando nos apartamos del Señor, ocurren varias cosas. Una de ellas es que soltamos la mano de nuestro Salvador y volvemos al mundo. Cuando eso pasa, Jesús solo puede esperarnos en el sendero que Él nos ha marcado. Y en segundo lugar, nos volvemos vulnerables a las tentaciones y a los ataques que nos pueda tener el enemigo. Por otro lado, sabemos que cuando estemos alejados de la presencia de nuestro Señor, nos sentimos solos e inútiles, sentimos su espíritu contristado, por lo que nuestra fe empieza a desfallecer. Como creyentes, debemos alimentar nuestro espíritu de la misma manera en la que comemos. Debemos tener una comunión diaria con el Señor, leer su palabra, orar, bendecirle y exaltarle, para que siempre estemos en comunión con Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. En conclusión, la Biblia es la santa palabra de Dios y Dios quiere que lo conozcamos a través de su palabra. Cuando pedimos a Dios que nos hable, la única manera para que Dios nos hable hoy a los seres humanos es a través de su palabra. Dios quiere que leamos diariamente, que meditemos, y el Espíritu Santo nos dará revelación y nos hablará a través de sus escrituras. Busca hoy una Biblia y comienza a leer. Comienza a buscar a Dios de corazón y Él te revelará todas las cosas. En este canal, en este espacio, ofrezco un tiempo de reflexión y de enseñanza bíblica, pero quien verdaderamente dará revelación a tu espíritu es el mismo Espíritu de Dios. En la Biblia, Dios dice que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Si tú te has reconocido como pecador, genuinamente humillándote delante de Dios, te has dado cuenta de tu condición, hacia dónde va tu alma por haber pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y todas las almas han pecado, Dios lo dice en su palabra, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Así que en el reconocimiento de esto y en el creer en la salvación que Dios nos ha dado a través del sacrificio de su amado Hijo Jesús en la cruz para la paga de todos nuestros pecados, si tú lo crees genuinamente desde tu alma, entonces eres hijo, eres salvado y eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, tienes vida eterna. Lee las Escrituras y si no tienes ganas de hacerlo, pide a Dios que te las dé, porque Él da el querer como el hacer. Agradezco mucho, queridos amigos y hermanos, hayan llegado hasta el final de este mensaje, anhelando en mi corazón que sea de bendición y edificación para sus vidas. Te invito claramente a dejar algún comentario que desees dejar en este video, en regalarme también un like para que pueda llegar a más almas y el algoritmo de YouTube llevar este video a más personas. Y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Quiero disculparme, amigos y hermanos, si hubo un poco de ruido de fondo, ya que me encuentro en una cafetería y hay mucha gente aquí. Y obviamente el ruido de la calle. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo mensaje.